A ver, continuamos con la segunda parte de educación cívica segundo. Ya, como ustedes saben, solo el Zoom nos da 40 minutos, ¿no? Solo el Zoom nos da 40 minutos. Hemos estado viendo todo lo que era referente a educación, ¿no? Y ahora vamos a seguir con qué es cívica, a ver, para ustedes. La primera pregunta, ¿no? ¿Qué es cívica? A ver, ¿cuáles serían sus opiniones con respecto a ese tema, ¿no? ¿Qué es cívica? ¿Nada? A ver, lo que se te venga a la mente, bueno, ¿qué es cívica? Ya, a ver, cívica es un adjetivo que se emplea para referirse al comportamiento de los ciudadanos y a la convivencia social de las personas que conforman una sociedad. La palabra cívica deriva del latín cívicos, civis, que significa ¿qué? Ciudadano. La palabra cívica también se puede sustituir por los sinónimos, ¿no? Ciudadano o civil. Generalmente la palabra cívica se emplea como un adjetivo que determina todas aquellas actividades en las que participan los ciudadanos como integrantes de una sociedad y cuya actitud demuestra un grado de madurez, manejo de información, respeto por todos, aquellos asuntos que deben cumplir los ciudadanos e integrantes de una sociedad. A ver, ¿cómo crees que está hoy en día la ciudadanía? ¿No? ¿Cómo está hoy en día la ciudadanía? Sí, ¿no? Bueno.
Por ejemplo, la actitud cívica de los ciudadanos durante las elecciones presidenciales, pues, ¿no? ¿Cómo crees que haya sido en este tiempo, ¿no? Las elecciones presidenciales, ¿no? Bueno, lo que ya pasó. ¿Cómo crees que haya sido el actuar del ciudadano? ¿No? A ver, las actitudes cívicas se anteponen a las de violencia, maltrato o respeto a los demás como seres individuales y sociales. La formación cívica se plantea como una herramienta para enseñar a los jóvenes estudiantes desde temprana edad. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué es cultura y cuáles son sus diferentes expresiones? Los valores sociales, las tradiciones, la importancia de la familia. Conocimiento que posteriormente se deben ir desarrollando a fin de actuar como buenos ciudadanos y en pro de una mejor sociedad y país. Por ello, es que en muchos países de Latinoamérica, los estudios de formación cívica son de suma importancia, ya que es una manera de educar a los ciudadanos bajo los parámetros de actuar bien y correctamente ante la sociedad de la que pertenecen. La formación cívica y ética se refiere a los conocimientos y herramientas que el hombre debe conocer y poner en práctica con la finalidad de que la conducta humana en las diferentes sociedades sea de respeto y defensa por la vida, los valores y los derechos humanos. A través de la formación cívica y ética se desarrolla en alcanzar el sentido de pertenencia de cada ciudadano por su sociedad y país, a fin de que se sienta partícipe y responsable de sus acciones, sus conductas, y desarrolle su capacidad de reflexión sobre por qué es tan importante y cómo repercute su comportamiento como individuo en un grupo social. En consecuencia, la formación cívica y ética busca enseñar a las personas a vivir en fraternidad, respetando los derechos y deberes de como ciudadanos todos tenemos y debemos cumplir. ¿Creen que lo que yo haya dicho, ¿no? O sea, digamos, de pertenencia a cada ciudadano, ¿no? De las diferentes sociedades, ¿hay respeto entre los ciudadanos hoy en día? A ver, ¿hay respeto entre los ciudadanos hoy en día?
Sí, ¿no? Hay algunos que se olvidan el respeto, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es, digamos, la convivencia con tus vecinos? ¿No? ¿Cómo es la convivencia con tus vecinos? A veces la convivencia con los vecinos no debe empezar en casa, ¿no? Por ejemplo, el respeto con la familia y todo ello. La formación ciudadana es la enseñanza, bueno, de normas, reglamentos e incluso desarrollo de habilidades cívicas, éticas y morales con las cuales se espera actúen los ciudadanos de una sociedad. A través de la formación ciudadana se enseñan también los valores y las normas de convivencia, respeto, solidaridad y cooperación entre las personas, así como también desarrollar habilidades sobre temas sociales, políticos y culturales. También es un método para promover los análisis por parte de los ciudadanos de las diversas situaciones que enfrentan los grupos sociales y determinar soluciones coherentes que impulsen el desarrollo social, económico, político y cultural de un país y la mejor calidad de vida de las personas. A ver, entonces, si juntamos ambos términos, ¿no? La educación y cívica, ¿qué es educación cívica? A ver, desde el punto de vista de ustedes, ¿qué es educación cívica? Saquen sus propias conclusiones. Ya, a ver, educación cívica. Vamos a ver, ¿qué es educación cívica? Educación cívica, educación para la ciudadanía, civismo o formación cívica, o incluso formación ciudadana,
Es un tipo de educación dirigida a las relaciones sociales que busca fortalecer los espacios de convivencia social entre las personas, ¿no? Digamos, busca establecer, más que todo, como es la convivencia. Por eso le pregunté, ¿no? ¿Qué era cívica? ¿No? A ver. Incluso, ¿no? La cívica es el estudio de los aspectos teóricos, políticos y prácticos de la ciudadanía, así como lo de sus derechos y deberes. Los deberes de los ciudadanos entre sí como miembros de un cuerpo político y para el gobierno. Incluye el estudio del derecho civil y el código civil, y el estudio del gobierno con atención al papel de los ciudadanos, en oposición a los factores externos, en la operación y supervisión del gobierno, dentro de una tradición política o ética dada. La educación cívica puede referirse a la educación de los ciudadanos. La historia de la educación cívica se remonta a las primeras teorías de civismo por Confucio, en la antigua China, y por Platón, en la antigua Grecia. En China, junto con el confucianismo, se desarrolló la tradición del legalismo. Estas tradiciones, tanto en Oriente como en Occidente, se desarrollaron de manera diferente. Por lo tanto, con la incorporación en el pasado de conceptos diferentes de los derechos de los ciudadanos y aplicación de la justicia, junto con diferentes éticas en la vida pública, antes de la traducción y de la tradición legal occidental al chino, que comenzó en 1839, después de que influencia por la tradición occidental, fue traída a China, con los periodos de la restauración de la ley china tradicional y de la influencia por la ley soviética. Específico es el lenguaje ordinario común, utilizado en las leyes chinas que tiene un papel educativo significativo, ¿no? A ver, no piensen que solo en Perú se enseña educación cívica, sino a nivel mundial. El compromiso civil es el conjunto de actitudes y actividades de participación en la vida política y social, que impulsa a la sociedad democrática. Se basa en la creación de lazos sociales y políticos por medio de actos intelectuales y prácticos, de tal manera
Que los individuos se sientan parte integral de una comunidad responsable, que participe en procesos democráticos y decisiones públicas. ¿No? Por ejemplo, en Alemania hay un sistema federal de educación. 16 estados federales tienen su propia política de educación, pero coordinado de una conferencia de los ministros de educación de los estados federales. Por eso educación cívica tiene distintas denominaciones. La mayoría de los 16 estados tienen una formación de estudios sociales, en combinación con básicos a las ciencias naturales de primero a cuarto. Desde quinto a décimo hay educación cívica entre 1 y 2 horas a la semana, por mayoría 2 horas. También entre el 11º y el 13º, cerca del bachillerato. Aquí también hay cursos de profundización. La educación cívica tiene una tradición antifascista y de una educación por la democracia, resultado de la historia de Alemania. ¿No? Por ejemplo, en Argentina, actualmente en Argentina se enseña en algunos colegios privados y públicos. A que todo lo toman como, se tratan temas como los derechos humanos y la Constitución Nacional. Y acá en Perú, ¿cómo es acá la situación en Perú? ¿No? En colegios nacionales, por lo general, se enseña como un curso independiente, y en colegios particulares se suele relacionar con el área de ciencias sociales, ¿no? A grandes rasgos se puede decir que transmiten las normas de convivencia social. En todos los colegios se les enseña la historia y valores fundamentales de su patria peruana. El curso se llamaba Educación Cívica en general. Sin embargo, con el nuevo currículo nacional, en secundaria se enseña con el nombre de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. ¿No? Por lo tanto, decimos que educación cívica se va a enseñar todos los valores, ¿no? Combinados con la constitución política, el código civil y todo lo que necesita saber de la ciudadanía, ya tengan la edad que tengan. Por ejemplo, hoy en día, ¿desde qué, a qué edad ustedes tienen derecho? ¿Mm? ¿Desde qué hoy en día, a qué edad ustedes tienen derecho? ¿No? Porque el primer tema que vamos a ver es acerca del sujeto de derecho. Por eso le digo, ¿desde qué edad creen que ustedes tienen derecho?
¿No saben qué edad tienen derecho? Pues vamos a analizarlo. El sujeto de derecho, ¿no? Se considera sujeto de derecho a un centro de imputación ideal de deberes y derechos. Esto es aquella sobre la que la ley efectúa imputaciones directas, arrojándose derechos y obligaciones. Para el derecho, los únicos sujetos de derecho son las personas. ¿Y qué es una persona? A ver, ¿a qué le consideran ustedes una persona? Etimológicamente, la palabra persona se empleaba en el lenguaje teatral antiguo para designar la máscara que cubría la cabeza del actor. En lenguaje corriente, la palabra persona sugiere de manera inmediata y directa al hombre de carne y hueso, al ser humano. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, el concepto es diverso. Es persona todo ente susceptible de adquirir los derechos y de contraer obligaciones. Pueden ser de existencia visible o personas físicas, de existencia ideal, persona jurídica o personas morales. Ser sujeto de derecho. Digamos, ¿no? La persona es sin duda el tema central del derecho, ¿no? Lo recordé en el Perú en 1962 y en ajustados términos, el maestro José Len Bandaría al expresar que la calificación del entre humanos subespecie juris es tema fundamental de la ciencia jurídica. Es su tema central, ¿no? Por eso continuamente es necesario recapacitar en él e ir considerando y reconsiderando los complejos asuntos que se ofrecen dentro, ¿no? de la Constitución. No, sin duda alguna, la persona humana es el eje central del derecho y su importancia trasciende las fronteras del derecho civil para ingresar a otras como el derecho laboral, tributario, procesal, constitucional, de los derechos humanos, entre otros. De esa manera lo han expresado diversos juristas en Perú, Argentina, España, Alemania, Francia y el resto del mundo, ya que recordemos que el artículo número 1 de la Constitución Política del Perú en adelante establece que la defensa de la persona humana y al respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. En el artículo siguiente, en el artículo 2, se halla el listado no cerrado de los diversos derechos constitucionales de la persona humana.
¿no? Persona es igual al ser humano, que significa individuo de la especie humana, de cualquier edad o sexo. Persona es la sustancia individual de naturaleza racional, ¿no? En ese sentido, el vocablo comprende de una noción de seres que por sus cualidades específicas, intelectuales y morales, se diferencian de todos los demás seres vivientes y por supuesto de las cosas inanimadas. Distinción esencial entre persona y cosa. La persona puede ser sujeto, pero no objeto de una relación jurídica. A la inversa, la cosa puede ser objeto, pero no sujeto de una relación de derecho. Por tanto, cuando hablamos de persona natural o persona humana, estamos haciendo alusión a la humanidad en su totalidad, es decir, hombres y mujeres. Y si bien parecería que son conceptos diferentes, en verdad resultan indisociables el uno al otro. Cuando al humano se le llama persona natural, se le está invistiendo de un ropaje jurídico, el cual le adscribe derechos y obligaciones. ¿No? La mayoría de autores entiende que la persona, el ser humano, desde el momento de la concepción o fecundación, tiene derecho. Esto significa que estiman como sinónimos son expresiones persona y ser humano. Por ejemplo, ¿no? Un autor alude a varios principios. Uno de ellos es la protección de la vida y la dignidad de la persona humana. Luego se refiere a ese principio como el principio de la protección a la vida humana y a la dignidad del hombre. No, en nuestro ordenamiento, la vida humana comienza desde dónde, a ver, desde el momento de qué, de la concepción, ¿no? Sí, desde el momento de la concepción empieza la vida humana. Por tanto, hay que entender, ¿no? Que la persona natural, ¿no? Que en nuestro ordenamiento la vida humana comienza con la concepción, pero la condición de persona humana o persona natural se adquiere a partir del nacimiento y no antes. No existe en absoluto contradicción entre los conceptos de concebido y persona natural, ya que ambos son sujetos de derecho autónomos y de seguir el curso de las cosas, ¿no? El concebido pasará a convertirse en persona natural a partir del nacimiento, lo cual no implica que desde antes, o sea, digamos, de la concepción, no merezca tutela e incluso derechos. Sí, desde, digamos, desde que el momento se concibe al ser humano, ¿no? En el vientre de la madre, ya cosas de derechos. ¿Mm? Sí, como dicen, ¿no? Uno de los derechos, derecho, protección a la vida.
Para una doctrina nacional, la persona natural es aquel sujeto de derecho cuyo elemento material se asienta en la persona. Su categoría jurídica surge en el momento inmediato del nacimiento y termina con la muerte, en la que pasa a ser un objeto de derecho especial, pues su humanidad nunca la pierde. Es el individuo perteneciente a la raza humana aquel, ¿no? Aquel que nace. Su reconocimiento y esencia determina que se le confieran derechos. Por tanto, hay que entender, ¿no?, que la persona natural, a uno de los cuatro, sujeto de derecho cuyo inicio se da desde el nacimiento, pero que ya desde la concepción ya merecía tutela, e incluso era titular de ciertos derechos, aunque como un sujeto de derecho distinto al concebido, y termina pues no con la muerte, en cual el ordenamiento jurídico le ascribe derechos y obligaciones, diferenciándose de las personas jurídicas y los entes no personificados en cuanto a su dimensión biológica. Porque digamos, de conformidad con el artículo 1 del Código Civil peruano, en, en el artículo 1 el sujeto de derecho es la persona humana, es sujeto de derecho desde su nacimiento. La vida humana comienza con la concepción. El concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece. La atribución de derechos patrimoniales está condicionada a que nazca vivo, ¿no? El primero, el concebido. Sí, digamos, desde que el momento de la señora embarazada, ¿no? Ese ser que está dentro de ella, ya tiene, ya goza de derecho. Sí, ya goza. ¿Ustedes creen que no? Sí, fíjense en la Constitución Política y el Código Civil. Ya, a ver, como nos queda solo pocos segundos, eso es lo que vamos a llevar primero, ¿no? Primero vamos a llevar todo lo referente a desde cuándo tenemos derechos, ¿no? Con el tema del sujeto de derecho. Más que todo, cuídense, nos estamos viendo cuando nos toca, el día viernes, ¿ya? El viernes sí nos toca de 10:40 a 12. Cuídense, nos vemos el día viernes. Continuamos con el tema del sujeto de derecho para el día viernes.